vamos a abrir el espacio que dedicamos a Eusko Ikaskuntza en cultura.eus. Para ello saludamos como siempre a Juan Aguirre. Hola Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Bueno, lo contamos aquí en cultura.eus. Cómo no, que la pasada semana se daba a conocer el fallo de Eusko Ikaskuntza, Laboral Kutxa Gaztesaria 2024, y de ello tenemos que hablar hoy contigo. Pues Juan. sí, hoy vamos a adentrarnos ya un poquito más en los detalles, si te parece, Galder. Me parece estupendo, sí. Que además estamos escuchando aquí a una de sus protagonistas, la que hoy no puede estar aquí en el programa. Anda, a Garasi. Efectivamente. Mira, buena idea. Garasi Navas, acordeonista, formada en Musikene y es máster en enseñanza de interpretación musical, y es una de las autoras de este proyecto artístico, que es el que se ha adjudicado este año el premio, y que es un proyecto titulado Adar Bakarra eta Soinu Jolea, que además el jurado, al dar a conocer el fallo, ha dicho que responde plenísimamente a la filosofía del galardón, y es una propuesta muy interesante que firma a Garasi, a quien estamos escuchando, y además a quien hoy nos atiende, que es Maite Aizpurua, que ha cursado estudios superiores de arte dramático en Dantzerti, es licenciada en Sociología y Antropología Social y Cultural por la UPV, y una mujer con amplia experiencia en artes escénicas y movimientos sociales. Bueno, primero, Sorionak, Maite. Kaixo, bai, eskerrik asko. Arratsaldeon, Maite, zorionak. Muy Hola. bien. Entonces, Maite, os habéis juntado una intérprete y una creadora musical como Garasi, y tú, que eres escritora y dramaturga. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto? ¿Qué os movió a trabajar así de esta forma interdisciplinar las dos? Bueno, primero decir que normalmente la interdisciplinariedad es en el campo en el que nos solemos mover, porque bueno, con lo que no sabes y lo que deseas, muchas veces es donde, en ese huequito, es donde muchas veces surge la creación y lo interesante. Y luego, pues sobre Adar Bakarra y Soinu Jolea en concreto, pues bueno, yo fui el año pasado con otra beca, fui hacia los valles del Aralar a escribir un cuento largo en el que, bueno, se investigaba un poco el tema de las realidades fuera de la heteronorma en los pueblos pequeños y qué relación tenía eso con el desarraigo, el arraigo, bueno. De ahí surgió un cuento que se llamaba Esnatze Basa, y el cuento ya mismo, no sé si porque yo venía de las artes escénicas, bueno, es bastante experimental, es muy imperfecto, pero lo que tiene es que es muy performativo, ¿no? Igual yo a la hora de escribir me agarraba mucho a casi imaginarme que alguien lo estaba contando todo el rato con su cuerpo. Son unas palabras muy, muy físicas, muy corporales en ese sentido. Y entonces ya me quedó la gana de con los contenidos que salieron ahí, pues bueno, de hacer algo escénico. Y de ahí surgió pues que yo conozco a Garasi, no sé, un bolo que ella hacía con Tripac, y bueno, pues desde el primer minuto admiro su trabajo, luego investigo sobre ella y nada, pues surgió esta oportunidad, vi la convocatoria, la tenía en mente, y ahí es donde le tienes que echar cara tú como creadora y decir, mira, tía, yo quiero trabajar contigo, tengo esta idea tal, y de ahí surgió, porque yo creo que el trabajo de las dos va bastante en sintonía en unas cosas que también nos interesa mucho: la tradición, o sea, las raíces, tanto en los contenidos más sociales o políticos que pueda tener la obra, pero también las formas de hacer, ¿no? En las formas escénicas o artísticas populares, pero también nos acercamos siempre en nuestro trabajo mucho a la experimentación y a la, bueno, pues a hacer una lectura contemporánea o a buscar una forma de contar más contemporánea, tanto en la música como en las artes escénicas. Entonces, bueno, pues de ahí un poco. Y a través de esa forma, Maite, en el contenido tenemos que entender entonces que, como en Esnatze Basa, ¿no? Ese relato experimental del que nos hablabas ahora, sí. Es los objetivos que os marcáis también para Adar Bakarra eta Soinu Jolea, esas realidades fuera de la heteronorma, mundo queer y demás. Bueno, yo fui a escribir sobre un despertar, como dice el cuento, sobre una revolución o un algo, ¿no?
y acabé escribiendo más sobre la resiliencia, sobre qué es el volver, el estar en un lugar, las pequeñas, pues las cosas pequeñas, no sé, como ir a ultra chiquilla, no sé cómo decirlo en castellano. Sí, pequeñas revoluciones. Pequeñas revoluciones del día a día Ajá. o cosas en las que, bueno, pues igual también porque ya tengo 30 años y no sé, una también se vuelve más conservadora o desarrolla una mirada un poco más igual cotidiana, más pequeña, menos ambiciosa, pero que también a la vez es muy ambiciosa. Entonces acabé escribiendo un cuento sobre el volver y el estar en un lugar y cómo pues diferentes personas cuentan cómo sobreviven, ¿no? Cuáles son sus pequeñitas revoluciones y pequeñitos gestos y de detalles de la vida para crear comunidad y para todas. Entonces, bueno, un poco el contenido es ese, pero a partir de ese día a día, pues en el cuento se revisan, yo creo que grandes temas como la fe, la política, el concepto de resistencia, ¿no? Que nos viene tanto de la lucha o de la resistencia vasca o de Euskal Herria. O sea, se revisan varios temas y ahí entra el unicornio. El unicornio en sí no es un elemento mitológico vasco, ¿no? Y bueno, yo me encontré, pues hay una leyenda mítica europea en toda Europa del unicornio de la dama, en la que bueno, cada pueblo, cada lugar lo adapta a sus reyes y a sus princesas del momento, y yo en Adalar me encontré con esta leyenda que tampoco era muy conocida por las lugareñas, y donde bueno, pues había una interpretación del tal rey de Navarra que envió a su hija a por el unicornio y el unicornio la mató. Y a mí me pareció interesante que de repente en Aralar estuviese un unicornio, dijo, tanto mar y tanto tal, y de repente, joder, aquí hay un unicornio y me daba como mucho morbo. Claro. Y decía, ostras, por eso planteamos un proyecto que es decíamos una mirada queer, pero entre la pureza, ¿no? y todo lo contrario, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso, de repente pues mi cabeza estalló y decía, ostras, ¿cuál es la relectura de los tópicos vascos desde la mirada del unicornio, ¿no? Y luego este unicornio pues es un personaje entre la realidad y la fantasía, que tiene muchas caras, que históricamente ha tenido muchas caras, pues ha sido como el símbolo del amor cortés, el que muere por amor, también simboliza la reencarnación o la muerte, el Mesías, ha sido también objeto de estudio y de científico, y luego también pues ha sido también un icono asociado a la comunidad LGTB junto con el arco iris, y hoy en día en los bazares, junto con la sirena, es el monstruo más dulcificado y más popular. Yo creo que vas a los bazares y para celebrar los cumpleaños todo hay unicornios y sirenas. Yeah. Y bueno, tiene como tantas caras diferentes que decía, ostras, igual convierto este unicornio en un ser mitológico vasco. El unicornio tiene un monólogo entre que dice todo el mundo quiere ser Mari, ¿no? Vamos a ser Mari. Y bueno, qué bueno. unicornio, sí. Claro, el título es Adar Bakarra eta Soñujolea. Soñujolea, ya podemos imaginar quién es. No sé si te va a tocar, Maite, de unicornios demasiado pronto para eso. Por cierto, ¿cuándo será la entrega del premio, Juan? Pues la entrega será en principio este próximo mes de julio, y a partir de ahí pues Maite y Garasi tendrán pues un plazo para levantar este espectáculo, aproximadamente de un año o algo así, ¿no? Unos 9 meses. Por ahí. Sí. Vale. Entonces Pues veremos el resultado, a ver. Sí, eso te iba a decir, Maite, que estáis súper invitadas, Garasi y tú, para pasaros por los estudios de Radio Euskadi y que charlemos, ¿no? Pues después de cuando pasen unos meses para ver, ¿no? Cómo va ese Adar Bakarra eta Soñujolea. ¿Vale, Maite? Gonbidatuta zaudete. Eso no.
Besarka handi bat, musa handi bat bientzat, Maite, gero arte. Vale, aio. Agur. Vale. Aio, bai. Agur. Juan, agur a ti también, que te esperamos aquí en breve, en Cultura.eus con el espacio de Eusko Ikaskuntza. Eskerrik asko, Galder. Besarka handi bat, agur. Bihar arte guztioi, ondo izan.